En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda clase de el curso de Entre Pantallas y Pizarra, ¿sí? Enseñar en la era digital y de inteligencia artificial. Bueno, en esta oportunidad les doy la bienvenida nuevamente a este segundo encuentro, en el cual, bueno, vamos a continuar con la currícula del curso y vamos a avanzar con los temas vistos en la primera clase, ¿sí? La primera clase la destinamos para una parte teórica, la cual la pudimos ver de una manera detallada, ¿sí? Con ejemplos, y bueno, como les decía, era necesario hacerlo para tener una base sólida y de esa manera poder comenzar a realizar ya el manejo de las herramientas de la inteligencia artificial que nos van a servir en el día a día, tanto en el aula como en nuestro espacio profesional, como así también en nuestra vida cotidiana, ¿no? Para comenzar vamos a hacer una reseña, una breve reseña sobre lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? En la clase anterior, bueno, básicamente vimos cómo cambió el rol del docente en base a la aparición de estas nuevas tecnologías de la comunicación, ¿no? De la información y la comunicación, que a medida que fue pasando el tiempo, nos fue cambiando un poquito el rol frente a este proceso de enseñanza-aprendizaje frente a los alumnos dentro del aula, ¿sí? En el cual actualmente con la aparición de la inteligencia artificial, cada vez es más corto el tiempo en el cual debemos adaptarnos a estas nuevas tecnologías para poder adaptar al aula y bueno, usarlas a nuestro favor, ¿no? Usarlas a nuestro favor para que justamente nos sirva como herramienta para poder brindarle al alumno de la manera más clara posible todo el contenido, por supuesto visado por el docente, ¿sí? En base a los distintos espacios curriculares que se ocupa dentro de la institución. Bueno, básicamente vimos cómo ese cambio tiene relación con las formas de presentar las actividades, ¿sí? Las formas de hacer la curaduría de la información para el alumno, ¿sí? Puesto que la masificación y de la cantidad de información que hoy por hoy está en el bolsillo del alumno, por así decirlo, por intermedio de su celular, es básicamente ilimitada, ¿sí? Y en la cual nosotros los tenemos que orientar y ser parte de dentro de este proceso, los que guíen en el camino para unificar tanta información, digamos, y también esos canales con los cuales ellos se encuentran, para que jueguen a su favor, ¿sí? Y se especialicen en lo que realmente ellos quieren hacer, ¿sí? O en el objetivo en el cual apuntan y la meta que quieren llegar. Posteriormente, bueno, hicimos algunas metáforas sobre lo que sería la inteligencia artificial en el día de hoy, que dijimos que es un asistente para nosotros, ¿sí? Básicamente, y que es un asistente con mucha inteligencia, ¿sí? Es un genio, pero que a veces también tiene sus defectos, ¿sí? Y también, por supuesto, la base de este genio y de este asistente inteligente, dijimos que se basaba en el manejo de la información, en el manejo masivo de la información, ¿sí? Y en base a esa cantidad de información que maneja, es donde saca esa inteligencia, ¿sí? Y recurre para brindarnos a nosotros las respuestas que les requieramos de él. A su vez, hicimos una pequeña analogía sobre que la inteligencia artificial es como el Excel para nuestro cerebro, ¿sí? Para el cerebro. ¿Por qué? Porque, bueno, habíamos planteado que
nosotros sabemos que Excel es una aplicación que se especializa en el manejo de cálculos, ¿sí? Y bueno, también sabemos de que si nosotros le pedimos a Excel que haga otro tipo de razonamiento, por así decirlo, Excel no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no está preparado para eso, ¿sí? Entonces, no podemos decir que Excel lo sabe todo, o es inteligente, digamos, ¿sí? O es más que nosotros, ¿sí? Más que el humano. Bueno, para la IA es lo mismo, ¿sí? La IA es una herramienta que se encarga de, por medio de lo que nosotros le ingresamos, por medio de palabras, deducir, ¿sí? Cuál es la mejor respuesta que nos puede dar a nivel de el análisis del texto, ¿sí? Básicamente por eso, es una inteligencia un poco difícil de entender, ¿sí? Pero que no llega al 100% de la inteligencia humana y por sobre todo al razonamiento humano, ¿sí? Sino simplemente es una forma de analizar el texto que le mandamos y hace una predicción, ¿sí? En base a esa predicción dice cuál es la mejor respuesta que puede encontrar en base a todas esas palabras que para por supuesto la inteligencia artificial no tienen sentido, sino simplemente son números, ¿sí? Internamente básicamente son números los cuales tienen una semejanza y se aproximan entre ellos, y esos cálculos, esas estadísticas se realizan y llegan a la inferencia esa de decir, bueno, en base a las palabras que vos me diste yo te devuelvo tal resultado, ¿sí? Pero todo matemáticamente, sin ningún tipo de razonamiento del estilo humano, ¿sí? Bueno, básicamente posteriormente vimos cuáles serían los pasos para adoptar, para que nosotros podamos adoptar esta nueva modalidad, ¿sí? de presentarnos con la tecnología, ¿sí? Y de poder obtener información. A su vez también vimos los niveles que hay, ¿sí? Bueno, acá en este caso, cuando hablábamos de los niveles, dijimos que hay habilidades, ¿sí? Hay ciertas habilidades que tenemos que tener nosotros para claves que nos va a servir para que esta tecnología de la inteligencia artificial juegue a nuestro favor, ¿no? Y básicamente es el manejo de las herramientas, porque la IA es un conjunto enorme de herramientas, ¿sí? Las cuales se especializan en distintas disciplinas, ¿sí? No hay una IA por el momento, ¿sí? A esto es lo que se quiere llegar, que haya una IA general que nos haga todo, ¿sí? Que sepa todo, pero actualmente no la hay, no creo que lo haya tampoco, pero bueno, por el momento hay conjuntos de herramientas, ¿sí? Que se especializan en ciertas particularidades, ¿sí? Y que nosotros debemos saber diferenciar cada una de esas herramientas, cuál es su fuerte, para adaptarlo a nuestras necesidades, ¿sí? A su vez, dijimos que uno de los elementos importantes que tienen estas habilidades es el prompting, ¿sí? Es el prompteo, que el prompting es básicamente la forma en que nosotros nos comunicamos con esta inteligencia artificial, ¿sí? Tiene una forma, así como hay una comunicación entre seres humanos, hay un emisor, hay un canal, hay un receptor, ¿sí? Hay un mensaje dentro de las formas de comunicaciones que tenemos nosotros básicas. Esta inteligencia artificial también tiene su forma, ¿sí? Tiene su forma también en donde se ingresa información, y esta información tiene un determinado formato, por así decirlo, puesto que como les dije anteriormente, les reitero, la inteligencia artificial nos entiende por palabras, ¿sí? Entonces nosotros le tenemos que moldear esas palabras a la estructura, ¿sí? A la mejor estructura que puede conocer una máquina, ¿sí? Que por supuesto esta estructura la podemos ver de distintas maneras, ¿sí? Pero siguen siendo estructuras fijas, en fin, ¿sí? Siguen siendo estructuras que debemos cumplir para obtener un resultado mejor, ¿sí?
lo que no quiere decir que si nosotros salimos de esa estructura no podamos interactuar con la IA. Sí vamos a poder interactuar, pero con una eficiencia menor, ¿sí? Nos va a costar más obtener resultados positivos si es que no nos adaptamos a su lenguaje. Bueno, después tenemos la parte de investigación que le dijimos, que eso no entra en juego dentro de los temas que tenemos que ver dentro del curso. La generación de materiales, y la empatía y el liderazgo, ¿sí? Que se relacionaba con lo que era esta epidemia de soledad que mencionaba el texto, en donde aquí se mencionaba toda la cantidad de personas que hoy por hoy se encuentran con distintos problemas de comunicación, ¿no? Justamente por las formas de la tecnología que nos permite hoy comunicarnos, estar en un lugar, estar en otro, por medio de los distintos medios audiovisuales, lo que llevó a una pérdida de la comunicación tradicional, ¿sí? Por lo cual, estamos sufriendo hoy por hoy este tipo de problemas dentro del aula, ¿no? Y creo que a medida que fueron pasando los años, de que fue incrementándose estas tecnologías de la comunicación, sumado a la pandemia, se notó mucho más el incremento de este problema de comunicación, y es por eso que hoy por hoy la mencionamos dentro de este ámbito de la inteligencia artificial como habilidades. Y yo les decía que particularmente pensaba que va a ser una de las habilidades más buscadas en un futuro muy próximo, ¿sí? Porque tiene que ver justamente con la humanidad y con el manejo y con la curaduría que yo les digo del uso de estas nuevas tecnologías para encontrar dentro de esa maraña de datos a lo que queremos llegar nosotros, ¿sí? Y brindarle a nuestros alumnos, ¿sí? Escoger esa información que sirva realmente a hacer un filtro, ¿sí? Y cernir todo lo que nos sirva realmente dentro del contexto escolar a donde nos ubiquemos, ¿sí? Creo que eso no va a ser reemplazado por nadie, y esa forma y ese estudio que se hace, se lo hace simplemente desde la humanidad y desde el lugar y de las relaciones dentro del espacio escolar. Y por supuesto, máxime llegando al nivel del aula, ahí es donde conocemos de manera particular los casos y las vivencias de cada uno de los alumnos, los cuales también nos sirve para poder aplicar criterio en cuanto a qué herramientas, tecnologías y qué métodos usar, ¿sí? Y si sirven los métodos tecnológicos para cada uno de los casos, ¿sí? Porque no para todos los casos es posible dar con la solución a algún problema, ¿sí? Que se presente dentro del aula. Así que estos puntos, estas habilidades que mencionamos son fundamentales mantener dentro del contexto de la guía, ¿sí? Posteriormente hablamos también de esto de los 6 niveles de uso, ¿sí? Si lo usamos solamente como modo Google, ¿sí? Donde hacemos consultas simples y rápidas, si lo tenemos como modo asistente, en donde simplemente lo hacemos para tareas que no son profesionales y que nos sirven para salvar situaciones que no son importantes dentro del desarrollo de nuestro día a día, ¿sí? Y después a modo productividad, ya en donde ya impacta nuestra vida profesional, y la usamos para realizar actividades concernientes a disminuir el tiempo en la realización de las tareas laborales, ¿sí? Después el otro nivel es como si lo usáramos como un segundo cerebro, en donde yo cada una de las actividades que realizo dentro de mi día a día lo hago siempre pidiéndole ayuda, ¿sí? Siempre pidiéndole ayuda y viendo de ordenar las ideas, de ver, de planificar junto con la IA los proyectos que voy teniendo y que se van generando en el día a día, ¿sí? Tanto laborales como en mi vida diaria.
Después tenemos si lo usamos como una inteligencia extendida, por ejemplo, si realizo estudios, ¿sí? Y uso a la IA para hacer resúmenes de 200 libros, como yo le decía en ese momento, lo uso como una inteligencia extendida, ¿sí? Porque esos resúmenes de esos 200 libros me llevaría una cantidad X de tiempo, lo cual con la inteligencia artificial me llevaría mucho menos tiempo y por supuesto que me hace más óptimo y más rápido para poder desarrollar la tarea que tenga asignada en el menor tiempo con mayor eficiencia y eficacia, ¿sí? Eso de usarlo como un segundo cerebro a nuestra inteligencia artificial. Y después el último nivel, que es ya el de construcción, en donde, bueno, yo les dije que esto es un nivel mucho más elevado, en donde se hacen herramientas, se programan tareas automáticas, ¿sí? Que, bueno, facilitan mucho los procesos, ¿sí? Los procesos en todo lo que sería nuestro ámbito de la vida, ¿sí? No tan solo laboral. Pero bueno, ese es un nivel más avanzado, el cual no tiene que ver con este curso, ¿sí? Básicamente en base a lo que nosotros mencionábamos como todo lo que sería la parte de cuál es la ventaja que tenemos y por qué tenemos que conocer un poco más esta tecnología, es porque, bueno, básicamente nos sirve como un valor agregado a todas las cosas que hacemos, ¿sí? Nos suma valor a nosotros dentro de la realización de las tareas, y no considerar que va a ser una tecnología que va a venir a reemplazar, ¿sí? Las tareas del ser humano, ¿sí? Si bien es cierto, hay tareas de que se pueden ejecutar con la IA y bueno, depreciar el trabajo humano en algunos casos específicos. Nosotros tenemos la certeza, ¿sí? De que este proceso y estas formas que hoy por hoy quizás se están utilizando en las empresas para disminuir costos de personal, no tiene una efectividad del 100%, ¿sí? en algunos casos, ¿sí? Y por sobre todo son tareas específicas y muy técnicas y mecánicas en las que sucede esto por lo general, pero en tareas como la docencia, ¿sí? O en tareas donde tiene que ver esta quinta habilidad que hablábamos, ¿sí? En donde entra en juego mucho el papel de la empatía, ¿sí? Y el liderazgo. En este ámbito es muy difícil de que la inteligencia artificial pueda realizar el reemplazo del ser humano, ¿sí? Hay que verlo de esa manera, donde tenemos que ver de que el reemplazo en tareas técnicas repetitivas es una realidad, no lo podemos negar, pero tenemos que seguir pensando y siempre tener presente de que esas tareas repetitivas, ¿sí? Técnicas, siempre tienen que ser supervisadas, siempre tiene que haber un seguimiento, ¿sí? Y una revisión sobre los procesos informáticos que la IA realice, ¿sí? Siempre va a tener que tener una supervisión, ¿sí? Así que por eso la solución y la conclusión que dábamos en la primera clase era que tomen que la IA aporta valor agregado, ¿sí? Pero que el criterio humano y la validación la máquina nunca la va a tener, ¿sí? Bueno, sobre esta base nosotros vamos a pasar a ver lo que es la segunda parte de la clase, en la cual ya comenzamos a ver las herramientas, ¿sí? Y en esta segunda parte corresponde a lo que sería ver a la IA como tu asistente de planificación y gestión dentro de nuestras tareas en la institución, ¿sí? Y acá vamos a empezar a ver lo que son los chatbots, ¿sí? En este caso Géminis y ChatGPT, y cuáles son los distintos tipos de herramientas de la IA que nos van a servir a nosotros para aplicarlo dentro del contexto escolar, ¿sí? Acá
seguimos con la idea del asistente, ¿sí? De nuestro, que tenemos que tomarlo como un asistente inteligente, el cual va a ser supervisado para nosotros y el cual nos va a escuchar por sobre todo de manera atenta, ¿sí? Y de manera específica, con un lenguaje específico, sobre qué es lo que nosotros queremos que este asistente haga y nos ayude en esta gestión que debemos llevar nosotros de la información, ¿sí? Entonces, dentro de ese contexto de la IA como asistente, vamos a ir a definir, ¿sí? Esto tan usado hoy por hoy que aquí estos elementos, este chatbot, ¿sí? Vamos a tener la posibilidad de ver, aunque sea 3 niveles de los que vimos, ¿sí? Creo que entre el tercer y el cuarto nivel es al que nosotros, por lo menos yo desde mi lugar, quiero que podamos llegar a usar estas herramientas, ¿sí? Llegar a un nivel avanzado para que nos sirva y podamos realizar realmente pedidos que sean efectivos, ¿sí? Y las respuestas, las que obtengamos, sean la que nosotros queremos aplicar realmente, ¿sí? El chatbot, acá en este caso vamos a hacer una pequeña definición del chatbot, ¿sí? Y haciendo antes al terminar la última conclusión que yo les dije sobre lo que sería cómo tenemos que tomar a la IA, que la tenemos que tomar como un asistente, es definir lo que es IA de manera general, ¿sí? Dijimos que también la IA es una forma de que por medio de la programación, ¿sí? Y por medio de las tecnologías nuevas, ¿sí? De estas nuevas tecnologías, es la forma o es la manera de que la máquina, ¿sí? Realice tareas que se asemejen al accionar humano, ¿sí? Eso sería la inteligencia artificial, serían las acciones que toma un algoritmo, ¿sí? Para realizar tareas similares al accionar humano, ¿sí? Sobre eso, estos chatbots son la interfaz, por así decirlo, o el intermediario entre nosotros y la máquina, los cuales mantienen una conversación con nosotros, ¿sí? Eso es lo que es un chatbot. Un chatbot es una interfaz, ¿sí? Una pantalla, ¿sí? Una vista, por así decirlo, en la cual nosotros podemos introducir información de texto, ¿sí? Preguntándole, ¿sí? A esta inteligencia artificial o dándole información que nosotros queremos procesar, ¿sí? Por intermedio de ella para obtener un resultado. Entonces, dentro de los chatbots y plataformas más conocidas dentro de lo que hoy por hoy se maneja en inteligencia artificial, con estos interpretadores, ¿sí? Se encuentran como primero ChatGPT, ¿sí? Que fue el primero en salir, ¿sí? Gemini, ¿sí? Y Claude, ¿sí? Estos son mencionados muchísimos, son los 3 primeros chatbots que pertenecen a distintas empresas, ¿sí? ChatGPT pertenece a una empresa que se llama OpenAI, ¿sí? Géminis a Google, ¿sí? Y Cloud, que pertenece a Anthropic. Dentro de acá voy a seguir con las analogías, ¿sí? Y con las metáforas. Vamos a hacer de cuenta de que las plataformas de los chatbots, ¿sí? Vendrían a ser como los autos, ¿sí? Son los autos. Y las diferentes versiones que tienen, ¿sí? O modelos vendrían a ser como el motor que tiene ese auto, ¿sí? Y cada uno de esa relación auto-motor, ¿sí? Tiene un plan, ¿sí? Que es pago o no, ¿sí? Cada una de las inteligencias artificiales, cada una de las empresas nos brindan planes, ¿sí? Para poder hacer uso de ellas. Por supuesto que los planes, cuanto más pagos son,
tienen muchísimas más propiedades, se les puede sacar mucho más el jugo, más funcionalidades que una que es gratuita, ¿sí? Pero bueno, para que ustedes más o menos tengan una idea, yo les hago ver este cuadro en donde las diferentes empresas, como ser acá OpenAI, Google, Anthropic, tienen sus diferentes modelos de inteligencias artificiales, los cuales, según las versiones que tienen acá, a medida que van avanzando, van siendo mucho más inteligentes, ¿sí? Pero esto de que sean más inteligentes o no influyen de manera proporcional en nuestro trabajo, porque podemos encontrar un modelo de inteligencia artificial que no es tan inteligente en base a su desarrollo, pero que nos puede servir a nosotros en nuestro contexto, ¿sí? Entonces no hay una relación directa en cuanto al nivel de inteligencia de un modelo en base a la necesidad que tenemos nosotros, ¿sí? Bueno, estos modelos acá estamos viendo que, por ejemplo, en ChatGPT, el 5.5 Instant, ¿sí? Tenemos el Thinking o el Pro, que tienen sus distintos precios, ¿sí? Dentro de acá tenemos el plan que es gratis en sus distintas modalidades, un plan Go que se paga $6 por mes, un Plus $20 y un profesional $100 por mes, ¿sí? Bueno, acá yo les presenté ya estas tres plataformas que son las líderes hoy por hoy dentro de la inteligencia artificial, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la que debo elegir, cuál es la que más me conviene, ¿sí? Y para ello tenemos que hacer un análisis, ¿sí? Es muy importante que ustedes sepan esto, porque en el día de mañana, en un futuro próximo, es muy probable que quieran hacer uso de algún plan pago, ¿sí? Porque quizás cuando empiecen a tener un nivel de usabilidad de la inteligencia artificial un poco más profesional, ¿sí? Van a llegar a ver de que se limita mucho, ¿sí? Lo frena la inteligencia artificial en cuanto a la cantidad de consultas o a la calidad de consultas, de respuestas que ustedes quieren recibir de ella. Entonces va a haber un momento en donde ustedes se van a dar cuenta y van a decir, no, bueno, yo necesito pagar por lo menos el plan mínimo, ¿sí? En ese caso se van a encontrar con un montón de interrogantes, es decir, ¿cuál de ellas pago? ¿A qué empresa elijo? ¿Sí? Es como decir, de elegir una empresa hoy por hoy que hace que les brinda servicios de series, ¿sí? Y películas, ¿sí? Lo elijo a uno, lo elijo al otro, ¿cuál es el que me conviene? Bueno, exactamente acá en este caso es lo mismo, ¿sí? Ustedes tienen que ver cuál es la necesidad que tienen, ¿sí? Y acá en este caso les dice cuál sería la tarea principal en que yo voy a usar esta inteligencia artificial. Y en base a esa tarea principal ustedes se van a dar cuenta, después que hagan un análisis en cada una de las empresas o plataformas que hayan estudiado o visto, se van a dar cuenta que cada una tiene una característica especial. Pero no tan solo por haber leído, sino por haberla usado, ¿sí? Algunas veces lo que hago yo, y es lo que los incito a que ustedes hagan, es que cuando hagan una consulta en una plataforma, también háganla en la otra, de la misma manera, ¿sí? Con el mismo texto, y vean cuál es el resultado que tienen, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta cuál es el nivel, ¿sí? De resolución que le ha hecho a su pregunta y cuál es la empresa que más resultados les dio, ¿sí? Esa es una muy buena forma de poder ir conociendo a las distintas inteligencias, a las distintas plataformas de inteligencia artificial, en este caso de chatbot, que ustedes puedan elegir, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá, como el documento les dice, algunas veces ustedes van a necesitar analizar más documentos, buscar información, ¿sí? Y no generar tantas imágenes, por ejemplo, ¿sí? O no analizar textos largos, ¿sí? O escribir código de programación. Bueno, en base a esas diferentes necesidades, a las diferentes inteligencias artificiales tienen su característica y sus capacidades maximizadas, ¿sí? Entonces, en base a eso se tiene que tomar, es decir, yo ¿qué más voy a usar?
¿sí? Voy a ir por la parte de imágenes, voy a ir por la parte de código fuente, necesito que me resuma, necesito hacer videos, ¿sí? Necesito hacer música. Bueno, todo esto en base, todos estos elementos van a servir para que en el futuro próximo ustedes puedan tomar la decisión de contratar una u otra inteligencia artificial, otra empresa que posea plataformas de inteligencia artificial. Si necesito trabajar con mis propios archivos o planillas, ¿sí? Si lo voy a usar todos los días o de una manera ocasional, ¿sí? Entonces, en base a eso, me va a dar el contexto de qué plataforma usar, ¿sí? Y bueno, acá lo que le dice la regla práctica es probar gratis 2 semanas con uso real, y si llegan al límite de más de 3 meses es que ya tienen la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que tengo que probar una plataforma gratis 2 semanas con un uso real que yo le voy a dar. Si con esas 2 o 3 semanas yo llego a usar la inteligencia artificial esa y me pone límites y me dice, mira, no podés seguir más, te sugiero el plan este, eso quiere decir que ustedes ya llegaron a un nivel en donde están necesitando realizar un cambio de plan y necesitan más de la IA y están requiriendo mucho más interacción. Entonces ese es el momento en donde ustedes tienen que decidir, en donde ya las respuestas no le están sirviendo, y ahí es donde ustedes tienen que decidir y decir, bueno, me voy a cambiar de plan, ¿sí? Entonces la mejor herramienta, dice acá, no es siempre la más potente, sino es la que mejor responde a una necesidad concreta, lo que les acabo de decir, ¿sí? Yo puedo tener un modelo de inteligencia al 5.5 o el profesional, y pagando un plan de $1000, pero en realidad capaz que tengo la Thinking gratis y es la que me sirve, ¿sí? Y me da las respuestas que yo quiero, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Pero incluso la mejor herramienta necesita una consigna clara, ¿sí? ¿Por qué? Podemos tener la profesional, pero si nosotros no sabemos hablar el lenguaje de la IA, no vamos a tener una respuesta profesional, ¿sí? Tenemos que llegar a un nivel, primero nosotros nos tenemos que adaptar a la IA y llegar a entender cómo hacerle el pedido, ¿sí? Podemos pagar el plan de $1000, pero si no le sabemos pedir, no nos va a servir para nada, ¿sí? Y acá nosotros necesitamos tener bien en claro, que es lo que ya vimos en la primera parte, qué es un prompt, ¿sí? ¿Qué es un prompt? Es básicamente la clase anterior yo les dije que es la manera de comunicarse, ¿sí? Que son las instrucciones que uno usa para que la IA entienda qué es lo que le estamos pidiendo, ¿sí? Es una instrucción que se le envía a un modelo del lenguaje. Modelo del lenguaje en la inteligencia artificial. Todas las inteligencias artificiales tienen un modelo, ¿sí? Se le llama, por las dudas, para que ustedes cuando vean estas siglas no se mareen, ¿sí? Se le llama LLM, ¿sí? Eso es en inglés. Son modelos del lenguaje, ¿sí? Modelos del lenguaje le llaman. ¿Por qué? Porque justamente estos modelos nos permiten representar, ¿sí? Formas de comunicación con nosotros, ¿sí? Son lenguajes, ¿sí? Entonces eso es lo que es el prompt, es la instrucción que se envía a un modelo, ¿sí? A un modelo que no es humano, un modelo, a un programa, ¿sí? Se le envía a ese modelo, a ese programita, se le envía la instrucción, ¿sí? El diseño del prompt influye directamente en la calidad, precisión y utilidad del resultado, ¿sí? Si yo le envío un prompt de buena calidad para ese modelo, me va a dar una respuesta muy buena. Si la calidad del prompt no es buena, ese modelo no me va a interpretar, ¿sí? Ese lenguaje no va a ser interpretado y por ende me va a dar como resultado una respuesta mentirosa en las mejores de las situaciones, o algo ilógico, básicamente, ¿sí? Por eso es que se dice que un buen prompt no es solo una pregunta, es una estrategia de diálogo con un LLM,
¿sí? Con un lenguaje, con un modelo de lenguaje. LLM es Language Large Model, ¿sí? Modelos grandes de lenguaje, ¿sí? Entonces hay que hacer, este prompt es una estrategia, ¿sí? No es una forma solamente de lenguaje, sino está compuesta por una estrategia de cómo moldear ese lenguaje, ¿sí? Los prompting y los modelos, prompting se dice, ¿sí? Y los modelos, ¿sí? Dice que la estructura de base de un prompt se mantiene entre las distintas plataformas. O sea, nosotros vamos a tener el mismo prompt para las distintas plataformas, ¿sí? Van a servir, ¿sí? Porque genéricamente la mayoría de los modelos de lenguaje, la mayoría de las plataformas de inteligencia artificial, de chatbot, tienen la misma manera de recibir esos prompts, ¿sí? Entonces, los prompting que yo haga para una IA va a servir para las otras también, ¿sí? Y si es bueno, esa pregunta que yo hago en una, en la otra también va a serlo, ¿sí? Y que, por supuesto, por ese motivo, la calidad de entrada que yo haga de ese prompt a cualquiera de las inteligencias artificiales va a determinar la calidad de la salida que me va a dar y la respuesta o la respuesta. Salida se le llama la respuesta, ¿sí? Que me va a dar esa inteligencia artificial. Y acá les sigo mencionando algunas de las empresas que me permiten realizar el uso de estos chatbots, ¿sí? ChatGPT, Gemini, Cloud, Grok, ¿sí? Llama, que es de Meta, o de Meta es de Facebook, ¿sí? DeepSeek, ¿sí? O Wit3, ¿sí? Cada una tiene sus características, ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Y su fuerte, como les dije anteriormente, ¿sí? La fórmula básica para un buen prompt consta de estos 3 elementos que posteriormente vamos a ver que lo vamos a perfeccionar, ¿sí? Pero los elementos principales de un prompt que no pueden faltar es el contexto o el rol, ¿sí? Que le indica a la IA quién es y cuál es el marco de la situación. El contexto es, yo lo tengo que ubicar a donde me encuentro, ¿sí? Básicamente es decirle cuál es el objetivo, dentro de qué me voy a mover en la pregunta o en el pedido que voy a hacer, ¿sí? La tarea, otro elemento importantísimo donde indica qué necesitas que haga, ¿sí? ¿Qué tarea necesito? Yo le tengo que decir bien específicamente, tengo que ser muy directo en decirle qué necesito que haga, ¿sí? Y después necesito también, la IA necesita que le diga, bueno, también, vos me decís que estás dentro de este contexto y que necesitas esta tarea. Bueno, yo te lo voy a hacer, pero ¿cómo querés que te la entregue? ¿Sí? Es decir, cómo querer que te la entregue es el formato de la respuesta, ¿sí? Es el formato de la respuesta, que se aclara en cómo se debe estructurar la información que te va a devolver la IA. Bien, como dijimos, el formato es cómo se debe estructurar la información que le estoy pidiendo de la tarea, ¿sí? Como les decía anteriormente, podemos ajustar dentro de estos 3 elementos que hablamos, que son muy importantes, podemos ajustarlo a una fórmula más óptima, básicamente, ¿sí? ¿En qué aspecto? En que aquí nos encontramos con ya 5 elementos en vez de 3, ¿sí? En donde, aparte de los 3 mencionados, que es el contexto, la consulta o la tarea y el formato de respuesta, nos encontramos con 2 elementos muy importantes, que son las especificaciones, que acá dice que son opcionales, ¿sí? Pero yo no las tomaría tan opcionales, las uso mucho y mejoran la calidad de la respuesta, ¿sí? Particularmente. Las especificaciones son detalles concretos sobre cómo debe ser el resultado, ¿sí? Yo les tengo que especificar muy detalladamente, quiero una lista de tal cosa, quiero un archivo en formato tanto que tenga título, subtítulo y detalle.
¿sí? Son especificaciones así, bien definidas, ¿sí? Y después criterios de calidad. Los criterios de calidad son fundamentales a la hora de la calidad de la información que me devuelve, ¿sí? Es en donde se determinar qué caracteriza una buena respuesta, qué debe cumplir, qué debe evitar y qué priorizar. Es importante decirle, ¿sí? Decirle qué es lo que debe contener, qué debe cumplir bajo el contexto que les di, pero también es importante decir, sacame, si yo lo sé, ¿sí? Quiero que me saques tal punto que está dentro del tema que yo pido, quiero que me lo saques, ¿sí? No quiero evitar esa parte. ¿Por qué? Porque esa parte es otro tema, merece un detalle mucho más grande de realizar, y lo voy a hacer en otra etapa. Entonces, le tengo que decir eso y que priorice cuál es lo importante, ¿sí? Y eso le tengo que decir yo, esos criterios le doy yo. Y bueno, posteriormente, como les dije, como tercer elemento que tenemos en la anterior, es el formato de la respuesta, que es indicar en qué formato esperado, lista, tabla, informe, texto, etcétera, ¿sí? Entonces, con estos elementos, ustedes van a obtener, si en toda pregunta que ustedes hacen, en toda tarea que le dan a la IA, en un chatbot, cualquiera sea el chatbot, de cualquier empresa, de cualquier plataforma, ustedes tienen estos 5 elementos, su consulta va a ser la mejor, ¿sí? Y sus resultados van a ser los esperados y no van a tener que hacer muchas preguntas. Con un solo pedido van a obtener el resultado final, no van a tener que estar repreguntando a la IA, ¿sí? Que es cosa que se hace, y que también de paso menciono decir de que es muy importante que cuando nosotros no obtengamos los resultados que queremos, hacer repreguntas. Nos sirve mucho eso, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que las repreguntas están directamente relacionadas con un prompt que no fue bien realizado, ¿sí? Entonces, cuanto más repreguntemos a la IA, tenemos que repensar un poco más el prompt ingresado, ¿sí? Bueno, acá nos dicen de que no es una plantilla rígida, ¿sí? No es algo que nos tenemos que adaptar muy a rajatabla. ¿Por qué? Porque va a haber situaciones que vamos a querer solicitar en donde no podemos hacer especificaciones tan detalladas, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son simples, son pedidos simples, ¿sí? En donde los criterios de calidad también no van a requerir tanto que yo que ponga un criterio para que me dé, ¿sí? Por eso que dice que no son plantillas rígidas, sino es una forma de pensar la consigna, ¿sí? No es rígida, pero hay que tener en cuenta de que si tengo para hacer un pedido con esos 5 elementos, sí o sí lo debo hacer, ¿sí? Y el punto más importante dentro de ese pedido, ¿sí? No quiere decir que los demás no sean importantes, pero es muy para entrar, para hacer un filtro, ¿sí? Y la IA se encuentre dentro de esa maraña de información, haga un deprecio de un montón de información y se centre en la información que nosotros queramos, ¿sí? La definición del rol es clave, ¿sí? Definir el rol, que es la primera parte de lo que yo escribo, ¿sí? Es muy importante. Para darle un ejemplo, es como decirle, en este caso lo que nos dice antes del ejemplo, nos dice asignar un rol a un LLM, ¿sí? A un modelo, ¿sí? A un chatbot, ¿sí? A un modelo de lenguaje. Le permite acceder a los datos asociados a ese perfil, ¿sí? Adaptando su respuesta al contexto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo si les digo el contexto, ¿sí? Dentro de la definición del rol, les digo, yo soy maestro de primaria y necesito realizarte esta consulta, y empiezo a poner todos los otros elementos. Al decir soy maestro de primaria, me sacó un montón de información en el medio. Dentro de toda esa maraña de información que tiene, ya al decirle que soy maestro de primaria, ya está,
¿sí? Diferente es si le digo: soy un operario de una máquina cosechadora de trigo, ¿sí? Bueno, ¿qué hace ahí también? Lo mismo, exactamente lo mismo. Busca la parte de las definiciones las definiciones técnicas, ¿sí? Sobre todas las máquinas cosechadoras de trigo que estén cargadas en su memoria, las carga por las dudas, porque sabe que esa persona va a hacer una pregunta sobre eso. Seguramente va a ser: ¿cómo hago para que en el modelo de la máquina tanto se accione tal funcionalidad? Entonces, después de ese primer filtro que aplicó, que es importantísimo ese primer filtro, porque ahí es donde nosotros tenemos que resumir la información, porque al resumir la información les hacemos costar menos procesamiento a la inteligencia artificial, gasta menos tiempo, ¿sí? Y por ende, al hacer esas dos cosas, llega a tener un nivel de precisión mucho mayor, ¿sí? Por eso es que es tan importante la asignación de este rol, ¿sí? Aquí nos dice que el rol en este prompt no tiene que ser un cargo real, como yo les digo recién, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un cargo real ni una profesión formal, ¿sí? Sino que puede ser también una mirada de trabajo, ¿sí? Que esté conceptualizada para que nos orienten en una respuesta, ¿sí? Ejemplo: orientame en cómo bajar de peso asumiendo el rol de... Y bueno, dentro del contexto de bajar de peso una persona, yo puedo consultar esto tanto a un nutricionista, a un psicólogo, a un personal trainer, a un endocrinólogo o a un entrenador cualquiera, ¿sí? de educación física o a cualquier persona que haga destreza física, ¿sí? Entonces, miren, en esa definición de un rol, si yo no le digo, la inteligencia artificial va a cargar todos esos roles: psicólogo, nutricionista, entrenador, endocrinólogo, y se va a tardar un montón en cargar todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabe exactamente a dónde va a apuntar mi pregunta. Pero miren de fácil que le hago a la IA. Si yo le digo: ¿sabes qué? ¿Me podés orientar cómo bajar de peso? Teniendo en cuenta de que yo tengo un problema de ansiedad con la comida. Bueno, si es por eso, me va a sacar el entrenador personal, me lo va a sacar al coach, por ejemplo, y me lo va a dejar al psicólogo, me lo va a dejar al endocrinólogo, y seguramente al nutricionista también, capaz que me lo deje, ¿sí? Pero primero va a ir por esas ramas, ¿sí? Pero ya me está obviando los otros tres, ¿sí? Me está sacando información, lo cual al momento de continuar con los otros elementos del prompt que yo haga, va a ser mucho más específico, me va a encontrar una respuesta mucho más rápida y certera por sobre todo, ¿sí? Y bueno, una de las técnicas para el uso para un buen uso de este prompt es justamente lo que le estoy presentando en la pantalla, ¿no? Que es dar un contexto suficiente, ¿sí? Definir una tarea concreta, dividir las tareas las tareas complejas en subtareas más fáciles, ¿sí? Siempre es eso, el divide y triunfarás siempre hace bien en la informática, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos granularizando la dificultad. Al hacerla más chica, el procesamiento se hace mucho menor y efectivo, ¿sí? Pedir un formato específico, ¿sí? Es decir, cómo quiero que me lo devuelvas, y cuando no puedo especificar con 1000 palabras bien qué es lo que quiero, doy ejemplos, tengo que dar ejemplos, ¿sí? Hagan de cuenta que están en una clase y cuando quieren explicar algo, justamente hacemos uso, que hablamos en la clase anterior, de estas metáforas, ¿no? Analogías, metáforas, en donde por medio de ejemplo
me puedo dar a entender, ¿sí? Pedir qué preguntas, ¿sí? Si falta información, ¿sí? Que pedirle a la IA que si no me entendés en lo que yo te digo, pregúntame, ¿sí? Decirle eso, decirle, si no es suficiente la información suministrada en este prompt, necesito que me hagas las preguntas que consideres, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, iterar y mejorar la consigna. Iterar tiene que ver con lo que les mencioné de la repregunta, ¿sí? Si no me da una pregunta convincente para mí, repregunto, voy a volver a preguntar, ¿sí? Pero me tiene que dar conciencia de que tengo que hacer mejores prompts, ¿sí? Y a medida que va, esto es un entrenamiento, a medida que yo vaya autosuperándome en los prompts, se me va a ir haciendo una costumbre y voy a ir preguntando a la IA con su lenguaje y voy a aprender a hablar en su idioma, ¿sí? Así como nosotros hablamos de una manera dentro del aula, otra manera la hablamos en reuniones directivas y otra manera en nuestra casa, de la misma manera tiene que pasar acá. Vamos a hablar de una manera diferente con nuestra inteligencia artificial. Bueno, y acá comenzamos a hablar de Gemini, ¿sí? Gemini, que es el chatbot de Google, ¿sí? Es justamente, seguimos con el concepto de asistente, el asistente de inteligencia artificial generativa desarrollado por Google, ¿sí? Diseñado para competir directamente con ChatGPT. Es el Riverboca. El Gemini es el que sale después de Google, el que sale después de ChatGPT, y es el que le hace competencia directa, ¿sí? Gemini es la que le hace competencia directa a ChatGPT. Esa competencia directa está relacionada con la cantidad de usuarios que hacen uso de este asistente, ¿sí? Que es medida justamente por ellos, ¿sí? Tengo tanta cantidad de usuarios, soy más poderoso que vos, o tengo tanta cantidad de información y por eso doy respuestas mejores que vos. Entonces, sobre eso se miden ellos, ¿sí? Se miden, y que por supuesto quien tiene más cantidad de usuarios son los que más dinero generan en base a publicidades y en base al obtener el conocimiento mundial, que creo que es el objetivo de toda empresa, ¿no? De acaparar eso, de monopolizar el conocimiento. Y bueno, justamente por eso hoy por hoy toda la información, ¿sí? Lo que en su momento nos escuchábamos y lo que pasaba con Facebook, estoy hablando de hace más de 8 o 10 años atrás, en donde hubo robo de información, en donde se hablaba mucho de la Big Data. Bueno, todo esto, la inteligencia artificial es una consecuencia de toda la acumulación de toda esta información, ¿sí? Porque la inteligencia artificial saca información de estos datos, ¿sí? Y que son datos que nosotros mismos les vamos proveyendo a medida que vamos usando. Usamos Google en el teléfono, usamos en la computadora, el correo electrónico. Bueno, todo está relacionado con todo. En este caso, esta información y estos datos es la que usa la IA para conocernos a nosotros y darnos las respuestas que queremos, ¿sí? Y que por supuesto, cuanto más interacción yo tenga con la IA, más me va a conocer, ¿sí? Y más va a conocer mi entorno, y más va a conocer la región, y más va a conocer el país, y más va a conocer el mundo, ¿sí? Y si conocen todo esto, lo que acabo de mencionar, si tienen el conocimiento mundial, tienen el poder. Hoy por hoy los datos son el poder, ¿sí? Bien, esta es la interfaz que nos toca ver con Géminis, ¿sí? Todos los chatbots tienen un formato muy similar, ¿sí? Ustedes tienen que saber de que para conectarme con una inteligencia, con una chatbot, tengo que tener una cuenta, ¿sí? En este caso yo tengo una cuenta de Google. Si ustedes están logueados con esa cuenta, automáticamente la inteligencia artificial los reconoce, ¿sí? Y bueno, sabe que mi nombre es tanto porque ya estoy logueado con mi cuenta de Google, ¿sí? No tan solo sabe mi nombre, sino que sabe un montón de cosas, de gustos y de consultas que yo voy haciendo a medida que va pasando el tiempo, y sabe que yo tengo una tendencia a hacer preguntas
y a buscar información relacionada más con la informática y con la educación que con otras disciplinas, ¿sí? Sabe que a mí no me va a hacer ofertas de publicidades de instrumentos de deporte o de alguna otra actividad relacionada con lo físico, sino que más me va a dar opciones y va a decir, no, por aquí yo voy a proponerle más temas de curso, o le voy a proponer más temas de comida, porque también hago muchas consultas sobre lo que es el arte culinario. Entonces, sobre lo que consulto, ellos saben, en la base de datos tienen toda esa información, entonces saben qué es lo que me van a proponer y cómo me van a convencer, en el caso de que quieran hacerlo, cuando yo interactúe con esta IA, ¿sí? Entonces, tenemos que tener también cuidado con eso, ¿sí? Saber que no es que nos están viendo constantemente, no, nosotros les suministramos esa información, ¿sí? Acá ustedes van a ver que tenemos gemini.google.com, ¿sí? Acá se encuentra la foto en donde yo tengo mi foto de Google, ¿sí? Y en la parte izquierda tenemos un panel, en donde en ese panel tenemos en la parte de abajo el nombre de mi usuario, ¿sí? Esta ruedita, que es la ruedita de configuración, siempre la van a encontrar, ¿sí? Después la vamos a ver paso a paso qué es lo que quiere decir cada una de eso. En la parte de reciente, cuáles son las consultas recientes que yo hago, ¿sí? Acá para abrir una nueva conversación, acá para buscar una conversación anterior, ¿sí? Y van a ver que en este caso de Géminis nosotros nos manejamos con un concepto de cuaderno. El concepto de cuaderno es donde nosotros tenemos una carpeta en donde ahí almacenamos las distintas consultas. Por ejemplo, yo tengo una IA paga, que le estoy pagando $100, ¿sí? Por mes. Bueno, si estoy pagando $100 por mes con mi cuenta, yo voy a hacer que esa cuenta también sean usadas por mi hijo, para que ellos también puedan hacer uso de ella, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estructurar en carpeta. ¿Por qué? Porque las consultas que yo haga se van a mezclar con las consultas que hacen mis hijos. Entonces, yo tengo que separar. Yo voy a separar por medio de cuadernos. Voy a tener mi cuaderno para estas consultas y cuadernos distintos para cada uno de mis hijos. De tal manera que cuando mis hijos quieran entrar a hacer consultas a la IA, ellos van a estar asociados a ese cuaderno. Entonces, todas las memorias que tenga ese cuaderno, todas las consultas que haga mi hijo, que son las memorias, van a quedar almacenadas ahí y no se van a mezclar con las mías. Y yo voy a tener mi cuaderno, en donde en mi cuaderno también me voy a organizar y voy a hacer también otros subcuadernos, en donde voy a tener un cuaderno para la escuela tal, o el cuaderno para la otra escuela. ¿Por qué? Porque hago distintas consultas. A su vez también, yo tampoco no tengo solamente, no soy docente, también hago otra actividad, ¿sí? Soy marketer, hago ventas. Bueno, entonces me voy haciendo cuadernos para las distintas disciplinas, ¿sí? También soy, aparte de docente, soy productor de videos. Bueno, entonces para ese rol también voy a tener consultas distintas. Entonces, esta es la manera de organizarme por medio de cuadernos con Géminis, ¿sí? Y acá vamos a empezar ya con lo que es la práctica, ¿sí? La práctica en cuanto a lo que sería esta herramienta de Géminis, ¿sí? Con lo que es el Workspace, ¿sí? El Workspace es el espacio de trabajo que tiene Google en la nube, que nosotros básicamente lo conocemos como el Drive, ¿sí? El Drive tiene distintas aplicaciones, tiene un conjunto de aplicaciones, el cual nos permite a nosotros hacer actividades similares a la que hace, por ejemplo, Excel o Word, ¿sí? O PowerPoint también, ¿sí? Pertenecientes a la suite de Microsoft, ellas, y en este caso de la suite de Google son las aplicaciones estas de planillas de cálculo, procesadores de texto, ¿sí? Documentos de Google, que le llaman Google Docs, que vendría a ser como el Word, ¿sí?
Y bueno, son los que están en la nube, ¿sí? Son herramientas que nosotros podemos hacer uso de la nube como docentes. Y acá podemos hacer uso de estas herramientas por medio de Google, ¿sí? Por medio de la IA. Y por sobre todo también podemos asistirnos con estas herramientas con lo que sería Moodle, ¿sí? Que es una plataforma educativa, que es la que estamos usando nosotros, o Classroom, que es la que puede estar usando cualquiera de ustedes como docente, ¿sí? Podemos hacer la integración de estas aplicaciones con la aplicación de Géminis, específicamente nuestra inteligencia artificial Géminis, esta, ¿sí? De acá, la podemos relacionar directamente con Google Workspace. ¿Cómo? Ahora lo vemos. Bien, vamos a continuar entonces con la integración de Gemini con nuestro Google Drive. ¿Cómo hacemos la integración? Lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir nuestro navegador, ya donde estoy logueado con mi cuenta de Gmail, ¿sí? Y voy a abrir Gemini, la aplicación Gemini, ¿sí? Al abrir la aplicación Gemini, lo que voy a comenzar a hacer es configurar, es hacer la integración propiamente dicha, ¿sí? Porque antes de que empiece a interactuar con estas herramientas de la nube por medio de la inteligencia artificial, tengo que decirle, mira, yo te voy a relacionar, ¿sí? Sabemos que esta parte donde dice pregunta a Gemini, esa es la parte donde nosotros hacemos el ingreso de nuestro prompt, ¿sí? Y es ahí donde la inteligencia artificial nos toma el dato y posteriormente lo procesa para darnos una respuesta, ¿sí? Antes de hacer esto, antes de interactuar con la inteligencia artificial, nosotros vamos a configurar nuestro entorno de trabajo y le vamos a decir: yo voy a usar Google en la nube, yo voy a usar Google Workspace, yo voy a usar Drive. Quiero que me ayudes a usar Drive por medio de la IA, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Me voy a la parte de configuración y posteriormente me voy a inteligencia personalizada. Después de ir a inteligencia personalizada, me voy a aplicaciones conectadas y posteriormente me presenta todas las aplicaciones que puedo ir conectando en base al plan que tenga de la inteligencia artificial. Yo tengo el plan gratuito, el plan que no paga. Entonces voy a conectar Google Workspace, justamente, ¿ves? Dice: obtén información personalizada de tus aplicaciones de Workspace y pide datos sobre su contenido. ¿Cuáles son las aplicaciones? Documentos de Google, Google Calendar, Keep, Gmail, Google Drive, ¿sí? Google Task, ¿sí? Son todas aplicaciones de la suite de Google. Entonces yo voy a decir: quiero relacionarte, ¿sí? Y ahí me dice: conectar Google Page a Géminis con tu cuenta. Le digo: sí, conéctame. Ahí le estoy dando el acceso a la inteligencia artificial de Gemini a todos mis archivos de lo que es mi Drive y todas mis aplicaciones, Google Documentos, ¿sí? Google Calendar o Gmail. Le estoy dando acceso a la inteligencia artificial para que pueda leer mis archivos y pueda analizar mis fotos, pueda hacer todo. Acá, por ejemplo, le puedo dar para que analice mis fotos, por ejemplo, ¿sí? O acá analizar videos de YouTube. Por lo pronto vamos a analizar esta primera parte, que es documentos de Google, ¿sí? Y todo lo demás. Una vez que yo ya hice eso, ya le dije relacionar. Ahí estoy relacionando las dos aplicaciones, estoy integrando Gemini con Google. Bien, una vez que ya la integré, me voy a nueva conversación, ¿sí? Y vamos a hacer una prueba, ¿sí? De para qué me sirve esto, ¿sí? ¿Para qué me sirve integrar esta inteligencia artificial con mi Drive? Bueno, vamos a mi Drive. Voy a abrir mi Drive. Y acá yo tengo un archivo que se llama Escuela de Verano,
¿sí? Ese archivo escuela de verano, que yo lo voy a abrir ahora, tiene información de alumnos, ¿sí? Alumnos que pertenecen a distintos grados, distintos años, ¿sí? De una escuela específica. Y está dividido por varones y mujeres, ¿sí? Sexo varón, sexo mujer, ¿sí? Y bueno, que pertenecen a primero, segundo, tercero, cuarto, y cada uno de los primeros tiene divisiones. Entonces tengo un montón de información, ¿sí? Acá en un solo archivo. Ese archivo se llama escuelaverano.xls y la información se encuentra en la hoja 1, ¿sí? Ustedes ya ven toda esa información. Listo, ya la vieron. Me voy a mi Google Géminis y hago una suposición de que mi directora, ¿sí?, me pide de que yo a este archivo, de donde tengo toda esa información de los alumnos, ella quiere saber a nivel de porcentaje dentro de la institución cuántos varones y cuántas mujeres hay, ¿sí? Quiere tener una visión sobre eso por X motivo, así como también puede llegar a tener una pregunta mucho más compleja. Le puede decir, bueno, mira, vos tenés todos los datos de estas personas, bueno, yo quiero que vos me digas en base a la fecha, ¿sí?, o en base al grado, que me digas cuántos alumnos recursantes hay, por ejemplo, ¿sí?, en base a la edad que tengan. Una suposición, ¿eh? Pero bueno, lo más cercano que tengo acá es decir varón y mujer, y bueno, quiero tener un porcentaje. Lo puedo hacer con la IA de una manera rápida y fácil sin tener que filtrar y hacer todas las funcionalidades de Excel. Sí lo puedo hacer. ¿Cómo? Como yo ya hice la relación entre Géminis y mi Drive, lo que yo voy a hacer, voy a poner arroba, miren lo que pasa cuando yo pongo arroba. Me lista una serie de programas. ¿Qué programas? Y miren, Google Calendar, Keep, Tags, Gmail, documentos de Google, Google Drive. ¿Ven? Miren, acá lo tienen. Todas las aplicaciones que yo compartí me aparecen acá. Entonces yo le voy a poner Drive. Con esto le estoy diciendo las preguntas que te haga a partir de esto, de Google Drive. Quiero que me busques toda la información dentro de mi Drive y no quiero que busques en internet. O sea, le estoy diciendo a la inteligencia artificial de Google que busque en mi repositorio de datos que tengo en la nube, ¿sí? Bueno, si yo ya lo estoy direccionando ahí, miren todo lo que le estoy sacando. Le estoy sacando toda la información del mundo que tienen, se la estoy diciendo, tu mundo ahora va a ser mi Drive, ¿sí? Entonces, aquí voy a empezar a promptear. Voy a empezar con el prompt, que le llaman, ¿sí? Y le voy a decir, primero dijimos contexto. Yo ya le di un contexto muy chico, que es mi Drive, ¿sí? Pero aún así, le voy a decir, le voy a poner, dentro de mi espacio de Drive en Google, ¿sí?, necesito realizar contexto. Ya le di dentro de mi espacio en Google, ya le puse arroba Google Drive, ya está el contexto. Ahora le estoy por dar la tarea. Necesito realizar un análisis de la cantidad de alumnos a nivel sexo, entre paréntesis voy a poner varón barra mujer, y representarlo en formato porcentual. Esta información se encuentra en la hoja 1 de mi archivo. ¿Cómo se llamaba el archivo? escuelaverano.xlsx. Necesito que me devuelvas
un resumen sobre lo solicitado. Tres elementos que mencionamos inicialmente: contexto, mi Google Drive, dentro de mi espacio de Drive de Google, listo, contexto. Tarea, necesito realizar un análisis, esa es la tarea, de la cantidad de alumnos a nivel de sexo, varón, mujer, y representados en formato porcentual. O sea, quiero que me dé el porcentaje de varones y mujeres que tiene que. Esta información se encuentra en la hoja 1 de mi archivo, ¿sí? De mi archivo escuela verano.xls. ¿A dónde? Dentro de mi Drive. Necesito que me devuelves, le estoy diciendo cuál es el formato que quiero que me devuelva, un resumen sobre lo solicitado. Voy a presionar Enter y vamos a ver cuál es el resultado que obtenemos en base a lo que teóricamente les acabo de explicar. Vamos a ver si el resultado me dice conectando con Google Workspace. Primero se está yendo a mi contexto, se está yendo a mi carpeta, está conectándose primero, ¿sí? Dice: he analizado el archivo escuela verano.txt, ¿sí? Que tienes en tu Google Drive, específicamente la hoja 1, donde la información de los alumnos se extiende desde la fila 2 hasta la fila 539, con un total de 538 en el registro. O sea, ingresó al archivo con toda la cantidad de registros, ¿sí? Al procesar la columna sexo, la cual identifica el género de cada estudiante, se obtienen los siguientes resultados. Y acá me dice: resumen del análisis de los alumnos por sexo. Varones hay 284 alumnos, mujeres hay 254 alumnos. Total de alumnos registrados 538. Representación porcentual: hay un 52,79% de varones y un 47,21% de mujeres. Nota, me dice: los porcentajes han sido redondeados a 2 decimales y el cálculo se realizó sobre el total de 538 filas con datos válidos de la hoja. Con esto les puedo demostrar que en base al prompt que yo les puse y a la habilitación que le di a la inteligencia artificial hacia mi contexto, hacia mi Google Drive, pudo ingresar en un archivo de Excel, analizar sus columnas e interpretar qué quiere decir cada una de las columnas y, por supuesto, darme el resultado final que le pedí, que es la información porcentual de la cantidad de alumnos dentro de la institución. Bien, continuando en la misma línea, ¿sí?, de lo que acabamos de ver en cuanto a la relación que pudimos hacer con la inteligencia artificial de Google, Gemini, y nuestro Workspace, ¿sí?, haciendo la relación entre ambos. Vamos a continuar con Gemini, ¿sí? Vamos a continuar con esta plataforma que comenzamos a ver en el día de hoy, en la clase 2, y vamos a tratar de hacer que este asistente, ¿sí?, que este asistente nuestro inteligente nos colabore en la tarea de la realización, como se lo pide posteriormente al final en esta clase, en la parte práctica que ustedes realicen. Vamos a ver cómo nos ayuda este asistente a realizar una secuencia didáctica, ¿sí?, para un espacio curricular específico, de un tema específico, ¿sí? Para esto, en esta oportunidad voy a hacer un ejemplo relacionado con lo que quizás yo más puedo inferir, ¿no?, y puedo manejar. Yo soy profe de informática, y puedo más o menos organizarme en cuanto a ver qué temas puedo pedir, ¿sí?, cómo puedo organizar mi clase y mi secuencia didáctica, ¿sí? Bueno, como sabemos, la secuencia didáctica pueden abarcar varias horas cátedras, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo en donde va a ser una clase, ¿sí? Vamos a tomar como ejemplo una clase
de un tema específico, ¿sí? Para ello vamos a hacer una integración de todos los temas que venimos viendo hasta el momento, ¿sí? Y aplicándola a la parte práctica, en cuanto a la generación de prompts, ¿sí? Como veníamos viendo. En base a esta consigna vamos a comenzar a escribir el prompt solicitándole esta tarea, ¿sí? Esta tarea de que me ayude a hacer una secuencia didáctica, ¿sí? Voy a comenzar poniendo el contexto, como les decía, ¿sí? O el rol, en base al prompt que le voy a agregar en la parte de donde se ingresa en la petición dentro de esta plataforma de chatbot, ¿sí? Lo primero que voy a hacer, voy a poner en contexto y le voy a decir: actúa como un profesor de informática de Tucumán, que vive en Tucumán, Argentina, ¿sí? Del primer año, por ejemplo, del ciclo secundario de una institución pública. ¿Sí? Le estoy dando el contexto, le estoy diciendo que actúe como tal, que actúe como un profesor, ¿sí? Y le pido, ¿sí? Viene la tarea, que diseña una estructura en formato de texto para copiar y pegar en un documento de Word de una secuencia didáctica ¿sí? Que abarque una clase de 2 horas cátedras de 40 minutos cada hora, que se centre en el tema de, por ejemplo, principios de la programación, conceptos de algoritmos y estructuras de datos, ¿sí? Por ejemplo, pseudo código, ¿sí? Diagrama de flujos, estructuras de datos, estructuras de programación básica, y diagramas de flujo, ¿sí? Así como ustedes pueden poner su materia y los temas que quieren que incluya su secuencia, lo mismo lo estoy haciendo yo, ¿sí? Pueden ver de que acá yo le estoy dando el contexto, que actúe como un profesor. Le estoy diciendo que la tarea que necesito que haga es que diseñe una estructura en un formato de texto para copiar y pegar
¿sí? En un documento de Word, ¿de qué? ¿Qué tarea? Una secuencia didáctica, ¿sí? Que tenga que, le estoy detallando, ¿sí? Le estoy dando un detalle de lo que necesito que haga, ¿sí? Ya le di el formato, ¿sí? En que quiero que me lo haga. Y bueno, le di específicamente mucha información en cuanto a cuánto quiero que dure, qué temas van a ir, ¿sí? Para que se acote lo que le estoy pidiendo a que no me traiga temas que sean complejos, y lo estoy adecuando a primer año de un ciclo secundario en Tucumán, Argentina, ¿sí? Estoy acotando mucho, ¿sí? Entonces, sobre esta base voy a enviarle esta petición a ver cuál es el resultado que obtengo en base a lo solicitado. Voy a presionar. Lo único que ve que se centre en el tema del principio de programación. Me está faltando. Le voy a dar también que contenga los componentes. ¿Qué componentes quiero? Ustedes saben de que dentro de una secuencia didáctica podemos tener distintos componentes que tanto los directivos, nuestros pares, nos pueden solicitar. Entonces vamos a agregar, yo ya tengo preparado acá cuáles son los componentes que quiero que tenga, ¿sí? Voy a ver, acá están los componentes. Todos estos componentes quiero que tenga, ¿sí? Básicamente el componente genérico que tiene una secuencia de base de datos, una secuencia una secuencia de aprendizaje, una secuencia didáctica, tiene la parte de presentación, lo que sería el cuerpo, que es el desarrollo de los temas, y un cierre, ¿sí? El final de la clase. Bueno, acá yo lo estoy haciendo un poquito más complicada, ¿sí? Y le estoy dando más componentes, ¿sí? Cosa que ustedes ven hasta el nivel de detalle que podemos llegar a solicitar, ¿sí? ¿A dónde le digo que diseña una estructura? Diseña una estructura en formato de texto para copiar y pegar un documento de Word de una secuencia didáctica, ¿sí? Que contenga los siguientes componentes. 2 puntos. Ya le pongo los componentes, ¿sí? Bueno, como ustedes verán, diseño una estructura formada que contenga los siguientes componentes. Componente 1, y ahí van todos los componentes, ¿sí? A su vez, aquí lo voy a poner, y que abarque una clase de 2 horas, cátedras de 40 minutos. Bueno, menos mal que me fijé antes. El prompt ya está hecho, ¿sí? Ustedes después lo van a tener a disposición, por supuesto, para que lo puedan copiar, ¿sí? Por lo pronto vamos a ver cuál es la resolución y cuál es el resultado que tenemos en base al pedido. Vamos a enviar y vamos viendo cómo va trabajando en base a los pedidos. ¿Ve? Automáticamente me dice, bueno, acá yo la configuré para que me trate de esta manera, ¿sí? Totalmente como un colega de las escuelas públicas de acá de Tucumán. Está hablando con un lenguaje argentino, ¿sí? Sé perfectamente que cuesta armar las secuencias que nos piden desde supervisión, más todavía con el tiempo justo de 2 horas cátedras, 80 minutos de reloj, que se pasan volando entre que los chicos entran y acomodan, y bueno, me empieza a conversar y me dice cuál es la realidad que nos pasa, ¿no? Y me dice, ¿viste? O sea, está hablando un lenguaje de argentino, ¿sí? Acá te dejé la estructura lista, bien adaptada a los lineamientos que manejamos en la provincia. Hasta eso, ¿sí? Para primer año del ciclo básico. Usando una temática bien cercana para que los criollos enganchen la idea de algoritmo al toque, ¿sí? Podés seleccionar todo el texto de abajo, copiarlo y pegarlo directo en tu Word, ¿sí? Es como yo le pedí, yo le dije eso, ¿sí? Y acá me presenta la secuencia didáctica. Me dice temas, principios de la programación, conceptos de algoritmos, pseudocódigo, estructura, todos los temas que ya le mencioné. Espacio curricular, informática, tecnología de la informática y la comunicación, TICS.
Curso División Primer Año, ciclo básico, ¿sí? Duración, una clase, 2 horas cátedras de 40 minutos cada una, un total de 80 minutos. El propósito de la enseñanza, como verán, directamente empieza con los verbos, como está definido en que se debe referir el propósito de enseñanza, ¿sí? Que es promover el pensamiento computacional mediante la identificación de pasos lógicos y ordenados para resolver el problema en la vida cotidiana. Fomentar el trabajo colaborativo y la participación activa de los estudiantes en la construcción de las soluciones lógicas utilizando el lenguaje tecnológico adecuado, algoritmos, pseudocódigo, diagrama de flujo, ¿sí? Bueno, está haciendo una formulación de propósito de enseñanza correcto, ¿sí? Lo estoy corroborando, ¿sí? Por eso lo estoy leyendo. Formulación del problema o pregunta. Acá sabemos que dentro de la formulación del problema o pregunta podemos hacer una pregunta a los chicos que después al final de la clase, en la parte de transferencia, en la parte del componente de transferencia de nuestra secuencia didáctica, podemos volver a traer esa pregunta y contestarla en base a los momentos de comprensión que tuvimos dentro de la secuencia, ¿sí? Por esto, acá lo que nos dice que hace una formulación, acá lo que estoy viendo, que está haciendo una formulación de pregunta más que problema, y dice: ¿cómo podríamos explicarle a una computadora que es una máquina que no piensa por sí misma? Los pasos exactos para preparar un tradicional sándwich de milanesa tucumano sin que se confunda en el intento. Bueno, acá está, inclusive me está haciendo, miren ustedes, me está haciendo una analogía sobre cómo vamos a encarar el tema, ¿sí? Y le estamos diciendo a él que, bueno, al alumno, de que vamos a hacer entender lo que es la programación en base a lo que es la preparación, el proceso de preparación de un sándwich de milanesa tucumano, sin que se confunda en el intento, ¿sí? Las capacidades generales y específicas a relacionar van a estar relacionadas específicamente con lo que sería el contexto de Tucumán, ¿sí? Identificar, analizar, estamos hablando de todos los verbos que se encuentran dentro de nuestras capacidades generales y específicas. En este caso estamos hablando de capacidades generales, como ser el pensamiento crítico y la resolución de problemas, ¿sí? Y acá, bueno, también la parte de comunicación, la traducción de situaciones en la vida cotidiana y un trabajo colaborativo. Acá nos están presentando los ejes, que son los contenidos, ¿sí? El eje de algoritmo y programación, conceptos, y el formato pedagógico es un formato de taller, aula, laboratorio de informática. Y acá empiezan, miren cómo me desarrolla de manera automática las actividades y los momentos dentro de las actividades. El primer momento, el momento de presentación, en donde me empieza a dar por tiempos, ¿sí? Esto por supuesto que no está correcto, porque esto después va en la parte de cronogramas, pero es algo de que nosotros debemos discernir y tener en cuenta. Después pasar esto a una parte de cronograma y no dejarlo en esta parte, porque no es correcto que los tiempos estén dentro de los momentos, ¿sí? Para eso está el cronograma, para eso está el componente cronograma, pero lo menciono a esto para que ustedes tengan en cuenta de que necesito una revisión, ¿sí? Y bueno, si bien es cierto la hace y nos prepara, no tiene esa capacidad de decir, bueno, a ver, vamos a distribuir en otro componente como específicamente nos piden, ¿no? Bueno, momento de presentación, inicio y motivación, la intervención del docente. El profesor actúa como si fuera un robot, una computadora que sigue órdenes literales. Si un alumno dice, ponele milanesa al pan, el profesor pone la milanesa entera en la bolsa y todo sobre el pan cerrado. Conflicto cognitivo, ¿sí? Se debate la necesidad de dar instrucciones precisas, o sea, para hacerle entender, en este caso, los profes de programación sabemos de que cada vez que se da una instrucción debe ser específica, porque acá le da el ejemplo de que está tirando la milanesa, la está tirando en una bolsa de pan, ¿sí? Y el alumno le dijo que ponga la milanesa en el pan, ¿sí? Y acá hay que especificar bien, tiene que decir, toma el pan, abrirlo en la mitad, sacarle la miga, introducir entre medio de los dos panes la milanesa, y bueno, ir especificándole el pedido, la solicitud, ¿no? Como se hace en la programación. Bueno, todo eso se hace les da la opción le da la posibilidad de poder meter un conflicto cognitivo para que puedan aprender, ¿sí?
Ahí están los momentos de compresión, bueno, y todo. Posteriormente, ¿qué es lo que hago? Copio y pego todo esto como les pedí. Copio la secuencia, me voy a mi Word, acá, y lo pego. Y ya tengo mi secuencia. Ahí están los criterios de evaluación con la evaluación. Y tengo toda una secuencia ya armada en cuestión de minutos, ¿sí? Pero ustedes tengan en cuenta de que yo me puse a leer y puedo realizar cualquier tipo de correcciones o ajustes dentro del contexto a donde yo tenga que realizar la actividad en ese momento. Bueno, tengo la secuencia armada, puedo agregar, sacar componentes, lo que desee, puedo guardarlo a esto y darle el formato que yo quiera y ya tenerlo para una presentación. En este caso, como ustedes verán, la evaluación, uso los criterios, puso criterios de evaluación, puso qué indicadores voy a usar y qué instrumentos voy a usar para evaluar esta clase, ¿sí? Producción escrita, carpeta, lista de cotejos, ¿sí? O sea, me está armando todo. Si quiero un nivel más de detalle de una evaluación o de una actividad específica, directamente lo puedo hacer de la misma manera en que pedí la secuencia didáctica. Puedo hacerlo con un momento de práctica, por ejemplo. Trabajo en pareja. Los estudiantes reunidos en sus bancos o computadoras, si están disponibles, deberán resolver un nuevo desafío: escribir el pseudocódigo y diseñar el diagrama de flujo para cruzar una calle con semáforo de forma segura, ¿sí? Bueno, está todo, ¿sí? Está todo, toda la secuencia está completa. Si quieren, como les dije, agregarle algo, le pueden agregar más detalles como ustedes lo requieran, ¿sí? Entonces, miren cómo yo con un primer prompt, por lo menos en base a lo que yo quería, pude conseguir un resultado que me sirvió, ¿sí? Esa es la idea, que ustedes también realicen, teniendo en cuenta de que la confección del prompt fue hecha considerando todos los elementos que yo les mencioné en la clase anterior, que les voy a estar haciendo ver ahora acá, ¿sí? Los vamos a estar viendo nuevamente. ¿Qué es esto? Básicamente lo que hice con los prompts fue esto: rol, la tarea, hice especificaciones, ¿sí? No puse un criterio de calidad hasta el momento, ¿sí? Pero después puse un formato. Utilicé este formato con 4 elementos y tuve una respuesta acertada, muy similar a lo que yo quise. Por supuesto, para mi gusto lo quiero agregar un poco más, lo haré después, posteriormente, ¿sí? Entonces, con esto vemos la capacidad que tiene, que podemos nosotros tener con nuestro asistente inteligente, que nos va a permitir y nos va a acompañar hoy por hoy con estas nuevas tecnologías en el diseño de nuestra programación de temas dentro del aula. Y bueno, para seguir un poco la línea sobre lo que puede llegar a ayudarnos la IA en base a los prompts y al pedido que nosotros le hacemos mediante los prompts bien armados, podemos hacer cosas muy interesantes y que nos van a ayudar, ¿sí? En nuestra tarea diaria. Y en este caso voy a traer a colación un ejemplo que bueno, quiero hacerlo ver desde un lugar práctico, ¿sí? Que es la implementación y la adaptación de textos para nuestros alumnos con dificultad, ¿sí? Con esto estoy hablando del DUA, ¿sí? Que es el diseño universal para el aprendizaje, dentro de la inclusión de textos para alumnos autistas, ¿sí? En este caso podemos, yo ya tengo armado como lo hice recién, tengo armado un prompt, ¿sí? En donde aquí, como ustedes verán, ¿sí? Por ejemplo, para profes que tengan un texto que necesiten adaptar, ¿sí? Básicamente lo que estoy poniendo acá es, le estoy diciendo, te voy a compartir un texto pedagógico, ¿sí?
necesito que lo adaptes para un estudiante con trastorno del espectro autista, ¿sí? O dificultades de comprensión lectora. Quiero que modifique, le digo, quiero que modifiques el texto utilizando lectura fácil, oraciones cortas, estructura clara, elimina las metáforas confusas, ¿sí? Porque hay algunos textos que tienen metáforas que no van a ser comprendidas, ¿sí? En estos casos, como quisiéramos. Y añade un glosario con las 3 palabras más difíciles al final, ¿sí? Y le presento el texto. Entonces, con esto yo tengo un prompt, ¿sí? Que me va a traducir, me va a ayudar, no me lo va a traducir, si bien es cierto me va a dar un resultado final, pero después yo le puedo agregar mi parte, ¿sí? En base al conocimiento que tenga sobre el alumno, y en base a la conexión que yo tenga con él, ¿sí? Y al entendimiento, al conocimiento de su forma de expresión, lenguaje, poder readaptar esto que tiene una ayuda inicial, ¿sí? Esta transformación de texto para la inclusión que me va a permitir poder llegar de una manera un poco más eficiente, ¿sí? Y más eficaz al objetivo, que es la comprensión lectora por parte de un estudiante con TEA, ¿sí? O sea, el espectro que podemos alcanzar, como ustedes lo verán, es muy grande, ¿sí? Podemos solicitar ayuda a este asistente, a este asistente inteligente que nos va a poder acompañar durante nuestro día a día en la planificación y en la elaboración de tareas para nuestros alumnos. Otro ejemplo que podemos compartir dentro de lo que sería el ingreso de prompt para la solicitud de resoluciones de algún problema que se nos presente al día a día en la planificación o en la creación de actividades para nuestra aula. Vamos a hacer la suposición de que tenemos un aula virtual, ¿sí? Que tenemos un Moodle o que tenemos básicamente un Classroom, ¿sí? Y que dentro de ese Classroom, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver acá si yo tengo un Classroom hecho, ¿sí? Que creería que sí. Bueno, acá tengo un ejemplo de un Classroom, ¿sí? Como ustedes lo verán, ¿sí? Lo tengo armado previamente, muy simple, ¿sí? En donde tengo los días de cursado y horarios, tengo los componentes normales que tiene, ¿sí? Las modalidades y maneras de ingreso a la clase. Bueno, no es un tema del curso el armado de un Drive, de un Moodle, de un Classroom, pero bueno, tiene sus materiales, ¿sí? Acá está paso 1, que es un algoritmo. Bueno, este es un ejemplo, es justo el ejemplo que yo tomé, también lo tiene. Preguntas de la clase, bueno, acá tengo algunas preguntas. Y este tema va relacionado a que con la inteligencia artificial nosotros podemos solicitar, realizar dentro de los componentes que nos brinda estas herramientas como ser Classroom o Moodle, dentro de los componentes que tiene Moodle también de encuestas, cuestionarios, nos permiten darle al alumno una visión distinta y una manera distinta de tomar y encarar las actividades dentro de los temas que desarrollamos. Entonces, en base a eso, voy a hacerle ver un prompt, ¿sí? Que está desarrollado para que podamos hacer, le voy a poner acá, por ejemplo, un foro de debate en Moodle, ¿sí? Que los foros son un componente muy utilizado que nos permiten interactuar, ¿sí? Permite interactuar con el alumno y hacer una interacción también entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, miren este prompt en donde le pido que redacte una consigna para un foro de debate en Moodle dirigida a estudiantes de, por ejemplo, acá le voy a poner tercer año del ciclo secundario, ¿sí?
El tema es, y acá le voy a poner que el tema es el uso responsable, entre comillas, el uso responsable de las redes sociales, por ejemplo, ¿sí? Le estoy diciendo que no use un tono formal académico para no aburrir, ¿sí? Utilice una narrativa de misterio o de un dilema ético real, ¿sí? Como se lo llama en redes sociales la storytelling, que los obliga a tomar una postura, ¿sí? Incluye las reglas de participación, ¿sí? Máximo 10 líneas, responder al menos a un compañero con respeto. Bueno, con este ingreso de datos, lo que le estoy dando es, le estoy pidiendo que me ayude a que yo posteriormente pueda integrar lo que él me da a mi Moodle, por ejemplo, que en este caso no tengo en este Classroom, no tengo para hacer un foro, quizás, pero en Moodle sí lo tengo, ¿sí? Le estoy solicitando que me ayude a hacer este módulo más ameno posible para los estudiantes. Entonces le voy a pedir eso, le voy a dar enter y vamos a esperar a ver cuál es la reacción. Lo mismo, me reacciona con un lenguaje conocido, ¿sí? Y acá me acaba de inventar foro de debate el caso del me gusta fantasma. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo desafío. Hoy nos convertiremos en investigadores de un tema, de una situación que ocurre todos los días, pero de los que pocos se animan a hablar. Lean con atención el siguiente caso real: el dilema de la captura de pantalla. Imagina que con un compañero de curso comete un error vergonzoso durante un recreo, un tropezón, un malentendido o un comentario fuera de lugar. Alguien lo graba con el celular. A los 10 minutos el video ya está circulando en el grupo privado de WhatsApp de tu entorno. Vos no lo grabaste, no lo subiste, y la verdad es que te cae bien este compañero. Sin embargo, un amigo reenvía el video a un grupo donde estás vos y escribe: miren la pavada que hizo este. En este instante tenés 3 opciones en la pantalla de tu celular: poner un jaja o un sticker para no quedar mal con tu grupo de amigos, quedarte callado, mirar para otro lado y no decir nada, ¿sí? O escribir en el grupo: che, borren eso, no da escracharlo así, arriesgándote a que tus amigos te digan que sos un vigilante o un aburrido, ¿ve? Bueno, lo están poniendo en una situación, ¿sí? En una situación real, creo yo, ¿sí? Que sucede a diario, ¿sí? Tu pantalla brilla en la oscuridad de tu pieza, el cursor titila, ¿qué haces? Bueno, y ahí los va guiando, los va siguiendo, le sigue la historia, ¿sí? Y acá le va dando las reglas para participar en el foro, ¿sí? Toma una postura, ahí le está diciendo que tome una postura, que explique qué harías en esa situación y por qué, y fundamentando la respuesta, ¿sí? Sé breve y debatí con onda, responde al menos al comentario de uno de tus compañeros, ¿sí? Podés estar de acuerdo o no, pero siempre expresarte con respeto y empatía. Acá no vale el hate, ¿sí? O sea, usan lenguaje reconocido por el alumno, ¿sí? Espero sus teorías e investigaciones en los comentarios. Bueno, prácticamente esto después nosotros copiamos y pegamos y lo llevamos a lo que sería un foro dentro de nuestro Google, o tranquilamente en Classroom podemos llevar esto a un otro tema, a crear una actividad, ¿sí? o preguntas o alguna tarea tranquilamente. Si yo puedo crear una tarea acá poniéndole las instrucciones estas que me está dando la IA, puedo agarrar, copiar, ¿sí? Copiarlo, lo puedo pegar en las instrucciones y tranquilamente después el alumno me puede subir por medio de una contestación o un vínculo o un archivo, me puede subir todo lo que piensa sobre el tema, ¿sí?
Entonces esta es otra forma de que podemos usar este asistente como un ayudante en la creación de material para el armado de nuestras clases. Bien, hasta aquí estamos llegando entonces al final de la segunda clase, en donde vimos estos diferentes ejemplos que son prácticamente los que se van a pedir dentro de las actividades que van a tener que hacer como obligatoria en la segunda clase. Y creo que hasta los prompts están a disposición para que ustedes los puedan reusar dentro de estas actividades, ¿no? Y solamente cambiar a lo que se adapte a ustedes, ¿sí? O por supuesto hacer prompts propios, ¿sí? Que consideren que sean adaptables, que sean adaptados a lo que ustedes quieran. Así que tienen la libertad para hacerlo. Hasta acá llegamos con esta segunda clase, en donde pudimos ver muchos temas relacionados con lo que ya sería el uso de estas herramientas de la inteligencia artificial, en este caso de Gemini, que interactuando con este caso específico que usamos para ingresar y analizar archivos, que vendría a ser con Google Workspace, haciendo uso de las herramientas de Google Drive disponibles. Vimos cómo podemos potenciar nuestro trabajo y facilitar las tareas que nos soliciten en cuestión de minutos, tener la lista en base a los pedidos que nos hagan, ¿sí? Entonces los invito a que en su día a día puedan hacer uso de estas herramientas, ¿sí? Anímense, y cada vez que le hagan un pedido que tienen que ver con Drive, hoy por hoy se usa pero en un porcentaje muy alto las herramientas de la nube de Google, y trabajan de manera colaborativa también con los docentes, con sus pares, como así también con los directivos. Entonces creo que esto va a ser una buena herramienta que les va a permitir facilitar y agilizar el trabajo, ¿sí? Hagan la prueba, les reitero, no tengan miedo de usar la herramienta gratuita, ¿sí? Y se van a dar cuenta de que realmente vale la pena cuando gastamos tiempo en hacer un prompt bien detallado, entendible y bueno, con una estructura definida como la que vimos en esta clase, ¿sí? Así que les agradezco la participación, y por supuesto quedamos a la espera de la próxima clase. En la semana que viene se estarán subiendo, como en esta, los archivos y la clase en la plataforma educativa, como lo venimos haciendo, y bueno, a la espera de poder continuar con todos los temas planteados en la currícula dentro del curso. Muchísimas gracias.